Muy buenas tardes a todos. Estamos con el proyecto Laboratorio 2020 de Física, viendo el funcionamiento de nuestro péndulo magnético. Estamos reunidos acá el equipo de trabajo, conformado por Alexander Fernández, Germán Valiero, nuestro amigo de Artigas, Carlos Ripoll, que tuvo la deferencia una vez más de venir de Artigas, unos 600 kilómetros, ¿no, Carlitos? 600. Bien, y quien les habla, Rubén Mancini, que oficia de camarógrafo. Ahí lo que estamos viendo es el funcionamiento. Como podemos ver, el péndulo está cumpliendo un periodo que está en unos 1,45 segundos, bastante constante. La idea era que pendulara sin adquirir un ángulo mayor por cada periodo justamente, y que hiciera un estilo hélice, ¿no? Se ha mantenido así, como ustedes ven. Sobre todo esto para nuestro profesor Pablo García. Que lo queremos mucho. Exacto. Que le tenemos un aprecio enorme. No, además para tener testimonio de que está funcionando, ¿no? Exacto. Después tiene que estar funcionando el día de... Soltá el hilo, Alexander, de ese que está colgando, que está cinchando para que el péndulo ande. No, mentira. Siempre las bromas son buenas. Bueno, ahí tenemos la microbit que vamos a medir el campo magnético en la salida de la bobina. Eso lo vamos a hacer en una segunda etapa, pero lo que queríamos dejar constancia del pleno funcionamiento de nuestro circuito y nuestro péndulo. Bueno, vamos a someramente a explicar los componentes. Ahí tenemos un transformador Philips de 50 vatios, ¿sí? Tiene una entrada 220, corriente alterna, maneja una potencia de 50 vatios con una salida de 12 voltios, pero que se eleva a través del puente diodo y el condensador rectificador a unos 15 voltios, ¿sí? A partir de ahí empieza a suministrar, oficia de fuente de alimentación común, transformador reductor, un puente de diodo rectificado de onda completa y un condensador electrolítico de 4700 microfaradios, 25 voltios. A partir de ahí comienza todo el circuito propiamente dicho de lo que es la bobina, el magnético, el diodo en inversa, que ya veremos, el condensador que retarda la señal, ya lo veremos, y nuestro MOSFET IRFZ44. También con sus correspondientes resistencias, tanto de polarización como limitadora de la corriente que va a la puerta que hace que el transistor se sature. Entonces, a partir de acá vamos a ver un poquito algunas características. Carlos va a ir relatando algunas características del tema de la bobina, ¿no? La bobina es otra de las componentes del péndulo, del circuito armado. Básicamente una bobina es un conductor enrollado en forma de espira que tiene muchas vueltas, el cual está recubierto por un material aislante. Que es importante que esté recubierto con el material aislante, porque si no, la corriente eléctrica que entra lo que va a buscar es llegar a su destino de la forma más rápida posible. Entonces, si no estuviera con ese material aislante, lo que haría no funcionaría como bobina. Por eso es importante. En este caso acá es una bobina que está esmaltada, tiene 3800 vueltas, un tamaño de largo de 5 centímetros, el cable de 3 milímetros, ¿no? 2 milímetros. 2 milímetros y un diámetro de 3 centímetros con un núcleo de aire. Ahí está. Lo importante es que es un núcleo de aire, y por la fórmula de Williams nosotros calculamos cuánto era, ¿te acordás? 200 miliamperes era la... 200 miliamperes. Sí, la inductancia. Ahí está. Entonces, la función que cumple esa bobina es de generar un campo magnético en el cual se almacena energía. Al momento se inicia el circuito, consume un poco más de lo habitual, pero justamente es para cargarse, ¿no? Exacto. Y le da el impulso al péndulo. Yo quiero mostrar algo, llegado a este punto, cómo el péndulo continúa. Ya llevamos 4 minutos de grabación y el péndulo continúa normal, o sea, continúa totalmente el periodo, ¿no? Sí. Voy a pasar un poquito a Germán. Tengo 7 minutos de grabación, así que vamos a optimizar los tiempos. Germán, ¿qué nos podés decir del comportamiento del circuito RLC que se conforma
cuando el magnético se abre y queda funcionando justamente un condensador, la bobina y la bobina con su resistencia interna de 21 ohms. Hicimos los cálculos y llegamos a la conclusión de que en base a la teoría que manejamos, en base a los cálculos que realizamos, obtuvimos que este circuito de RLC es sobreamortiguado, por lo cual la solución de la ecuación diferencial para la corriente y para el voltaje, es decir, las expresiones que obtuvimos para el voltaje en función del tiempo y la corriente en función del tiempo, van a ser ambas la suma de dos funciones exponenciales. Eso mismo lo corroboramos con el programa del PSPICE, en el cual hicimos las gráficas y vimos que efectivamente el circuito es sobreamortiguado. Y se comporta exactamente como los cálculos que teníamos Como nosotros, dos ecuaciones exponenciales, dos exponenciales decrecientes. Un poquito acá lo que vamos a, simplemente para dejar constancia, es, Alessandro, un poquito, trabajarnos un poquito para el profesor, para el docente, el tema del transistor, qué función cumple. Bueno, someramente, sí, digo, como para tener una idea. Bien, y cualquier cosa me corrigen. El transistor funciona como un switch, o sea, como un interruptor. Él va a dejar pasar o no la corriente, depende del campo magnético y este interruptor magnético que está acá. Porque cuando el imán se va acercando, ¿sí?, se cierra acá el interruptor y deja pasar la corriente al transistor. Entonces, decime cuánto, la tensión de umbral del IRF. De 7 volts, si no me equivoco, era 7 volts. 7 volts. Entonces, cuando recibe la tensión esa de umbral, lo que hace es, va a cerrar las otras, las patas no me acuerdo si era drenaje. Drenador y fuente. Drenador y fuente. Entonces, va a dejar pasar la corriente y si no me equivoco, empieza a cargar el condensador, ¿sí? Y después ahí le pasa empieza a pasar voltaje a la bobina. O sea, el tiempo suficiente para que pase el imán por la boca de la bobina y ahí se activa y le da como una patada, un impulso, exactamente. Y es justamente lo que hace que pase y le deja pasar. Después